Tengan todos muy buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi por la invitación que me ha efectuado para desarrollar este conversatorio sobre educación y mercado laboral, en este escenario que ha denominado Alternativas para el Desarrollo de la Provincia del Carchi, en nuestra hermana República del Ecuador. He intitulado mi presentación como Educación y Mercado Laboral. Y en primera instancia abordaremos algunos conceptos propios que pretenden ilustrarnos sobre la naturaleza de la educación, su relevancia en la vida moderna, su trascendencia en la vida humana. Platón manifestaba, por ejemplo, que educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces. Con esto quería plantear el hecho de que buscar conocimiento, investigar, aprender, constituyen elementos que posibilitan una belleza particularmente en el alma. Cuando se es capaz, por ejemplo, de percibir la enorme belleza de las cosas que nos rodean, el hecho de poder respirar, de sentirse vivo, es cuando se reflexiona sobre la importancia de la vida y su propósito. Y Platón estaba convencido de que la educación tenía un profundo sentido humano. Domingo Faustino Sarmiento, cuando se refiere a los problemas que convencionalmente enfrenta una sociedad, concluye que finalmente son problemas relacionados con la educación, los desequilibrios sociales, aquellos fenómenos que impactan negativamente en la vida de las personas y de aquello que las rodea. Son problemas a los que debe enfrentar la educación y que al mismo tiempo son problemas que se generan por una inadecuada visión de las cosas. Y es precisamente aquí donde la educación tiene especial relevancia. Nelson Mandela planteaba que la educación es ese gran motor de desarrollo personal. La educación posibilita que, por ejemplo, la hija de un campesino pueda convertirse en médico y, por supuesto, salvar vidas, o que el hijo de un minero pueda convertirse en presidente. Con esto quería decir que la educación trasciende la vida de las personas y, por supuesto, tiene un efecto en la sociedad en su conjunto. De allí que la educación, la investigación y, en general, la búsqueda de conocimiento, de respuestas, de opciones para mejorar el mundo que tenemos sea una de las tareas que ineludiblemente debe pretender la educación. Pitágoras planteaba que educar no es dar carrera para vivir. Se refiere en esta primera parte a establecer que no es propósito de la educación permitirle a las personas un acceso material de bienes o de servicios que faciliten la vida. No. Pitágoras se refería a que la educación debe permitirle a las personas forjarse su propia existencia. Y por eso establece que el propósito de la educación es templar el alma para las dificultades de la vida, para que por medio de ellas los seres humanos aprendan y se vuelvan mejores individuos para la sociedad. El escultor Miguel Ángel Buonarroti planteó que la educación es formar al ser humano para el cambio permanente y aún para la eventual crisis producto de la transición. Con esto dejó planteado el hecho de que la educación debe permitirle al ser humano enfrentarse a un mundo dinámico, a un mundo que nunca se mantiene estático y que fruto de ese cambio puede atravesar crisis. Y es precisamente en las crisis que tienen un impacto en la vida de las personas cuando la educación debe permitirle, especialmente al ser humano, plantear una serie de alternativas, una serie de caminos que posibiliten no solamente enfrentar situaciones adversas, sino también el salir de ellas de una manera creativa e inteligente y que garanticen cuidar de la vida. Y no hablamos únicamente de la vida humana, sino de la vida en general. Aldous Huxley, escritor de piezas literarias como Viaje a un mundo feliz o Las puertas de la percepción, plantea que, por desgracia, la educación superior no garantiza necesariamente una virtud superior o una superior sabiduría política. Con esto sugiere que la formación universitaria no constituye una condición suficiente para tomar decisiones de política económica, social o cultural. Esta visión de Huxley tiene que ver mucho con lo que le hace falta a la educación. Esta visión de las cosas se refiere a que el proceso educativo moderno no constituye un elemento que trascienda, que transforme a la sociedad de manera significativa. A continuación, estableceremos algunas nociones sobre el mercado laboral y la educación superior. Y lo primero que debemos decir es que desde la investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones,
Adam Smith se planteó una importante preocupación por la educación. Adam Smith planteó, por ejemplo, que el progreso más importante en las facultades productivas del trabajo y en gran parte de la aptitud, destreza y sensatez con que éste se aplica o dirige por doquier, son consecuencia de la división del trabajo. Las facultades productivas serían una preocupación que Adam Smith enfocaría más adelante hacia la educación. Para Adam Smith, la división del trabajo constituye el elemento, el factor que posibilita el crecimiento económico, y plantea que para posibilitar un desarrollo de la división del trabajo es necesario que la educación de aquellas clases menos favorecidas, a las que él denomina clases bajas, deba acceder con mayor intensidad que una suerte de sociedad en donde existen personas con ciertas condiciones de estabilidad económica. Esto lo manifiesta en el libro quinto, cuando se refiere a las preocupaciones relacionadas con las finanzas públicas, y por lo tanto plantea que es muy necesario para una sociedad garantizar el acceso a la educación. Si bien su preocupación es una preocupación social y latente, también tiene implicaciones económicas, porque para él la educación constituye un mecanismo que en cierta medida también potencializa una mejor división del trabajo y por lo tanto un estímulo al crecimiento económico. Bertrand Russell plantea que uno de los defectos de la educación superior moderna es que hace demasiado énfasis en el aprendizaje de ciertas especialidades, en el sentido de Adam Smith, por supuesto, pero demasiado poco en un ensanchamiento de la mente y del corazón humano por medio de un análisis imparcial del mismo. Con esto, la crítica de Bertrand Russell se enfoca en que la academia podría preocuparse tanto en sí misma que pudiese aproximarse al peligro de olvidar que debe responder a las vicisitudes humanas, a las necesidades del mundo, y no solamente a las necesidades técnicas, productivas, mecánicas del mundo, sino atender aquellos requerimientos del alma y de la mente que necesitan todos los seres humanos. El tratamiento que la teoría económica le ha hecho a través de la teoría del capital humano a la relación existente entre educación y sociedad se ve reflejada en las tesis de Schultz, Becker, Minzer y Fasharopoulos, y plantea que en un mundo en donde exista educación es posible mejorar la productividad del trabajo o productividad laboral, que no es otra cosa que la relación existente entre el cambio que se obtiene en la producción debido a un cambio en el factor trabajo. Este efecto en la productividad, que inicialmente hemos dicho se da a escala del trabajo, pero que puede expandirse, por ejemplo, al manejo del dinero y a la relación que éste tiene con la eficiencia y la rentabilidad, propicia, por ejemplo, un mayor crecimiento económico. Y ese mayor crecimiento económico, entendido en el sentido clásico como la producción de bienes y servicios dentro de un periodo de tiempo determinado y a precios de mercado, suponen entonces que las empresas, las firmas y los mercados se dinamizan, posibilitando una mejor dinámica laboral, tal que incrementa los salarios y que a su vez posibilita que las personas pueden acceder a mejores y mayores niveles de educación. No obstante, esta lógica, que ha sido atacada como de mecanicista o de economicista, es cierto que la educación debe tener un impacto en el trabajo humano, pero lo cierto es que esta teoría se enfoca al hecho de que la educación produce una mayor eficiencia y mayor productividad y que eso contribuye al mayor crecimiento económico, implicando la existencia de unos mejores salarios. Esta visión de las cosas, así como está planteada, pareciera ser un tratamiento sobre la formación de trabajadores y nos oculta un poco la relevancia que tienen factores como el emprendimiento o el empresarismo. Y sin embargo, también nos deja una discusión abierta sobre si el propósito de la educación va más allá de lo económico. Cuando existe competencia por trabajadores con altas competencias, que es lo que la educación superior se supone hoy debe desarrollar en los estudiantes, es posible que en economía se encuentre un tratamiento diferencial, incluso entre trabajadores calificados. En el pasado, la diferencia que existía entre un trabajador sin formación y un trabajador con formación residía precisamente en el hecho de que uno pudiese entrar y el otro no al sistema educativo. Entonces, estas brechas, incluso entre trabajadores calificados,
generan una competencia por parte de las firmas. Y esa competencia no solo supone brechas salariales, sino también brechas ocupacionales, pero más importante aún, origina una nueva taxonomía de lo que son los trabajadores calificados ahora en términos relativos. De otra parte, la teoría se concentra mucho en el tema de las asimetrías de información, puesto que algunas empresas conocen simplemente de manera parcial las particulares características de los trabajadores, mientras que de otro lado sí tienen una mayor comprensión sobre los requisitos de los cargos que ellos mismos deben ocupar. Así que existen asimetrías en el sentido que las empresas necesitan unas ciertas competencias, características, unas ciertas capacidades en los individuos que no conocen a profundidad porque con lo único con que cuentan son las credenciales que ellos mismos les posibilitan. Y por lo tanto las empresas deben seleccionar y clasificar a los trabajadores de acuerdo con una serie de pruebas y teniendo en cuenta la disponibilidad de plazas con el costo que este proceso implica. No obstante, el hecho de que un trabajador haya sido lo suficientemente constante para obtener altas credenciales y que estas credenciales cada vez impliquen una mayor exigencia de su parte, le permiten a las empresas hacerse una idea sobre ciertas aptitudes frente a la responsabilidad, el compromiso, la constancia por parte de los trabajadores. Y nos encontramos entonces frente a una situación en la que posiblemente el concepto de educación se haya distorsionado de su naturaleza. Porque mientras que por un lado tenemos a estudiantes con una vocación, con una expectativa, por el otro tenemos a unas empresas que demandan unas ciertas características de los potenciales trabajadores. Y cuando encontramos a la universidad en medio de estas dos fuerzas, corremos el peligro de que la educación se transforme en una educación que le sirva única y exclusivamente al mercado. No estamos considerando el hecho de que esté mal que las personas puedan aprender una serie de herramientas prácticas que les permitan desenvolverse laboralmente. Pero sí existe una preocupación cuando el propósito principal de la universidad se encarga de adiestrar a las personas para que solamente respondan a una serie de demandas del aparato productivo, puesto que esto tiene que ver más que con la educación, con aquello que se denomina como capacitación. Desde el punto de vista de la denominada curva de aprendizaje, se pretende entonces que con el tiempo las personas vayan acopiando cada vez menos errores y que a pesar de que esos errores no desaparecen por la naturaleza misma del ser humano, se pretende que haya cada vez más eficiencia, puesto que la experiencia contribuye a que cada vez se conozca mejor la actividad que se desempeña. El problema que esto introduce es que los seres humanos empiezan a generar una posición mecánica frente a su actividad y factores como la creatividad pueden nuevamente ponerse en peligro. Por supuesto, dentro de un mundo globalizado, muchas universidades se han enfocado hacia conceptos como el emprendimiento. Y sin embargo, en el mercado laboral a escala mundial existe hoy un monopsonio en donde existe una gran cantidad de trabajadores disponibles y sin embargo una pequeña cantidad de firmas capaces de generar empleo. Es decir, que existe a escala mundial un fenómeno en donde tenemos a asalariados que dependen cada vez en mayor volumen de una reducida proporción de empresarios que se suscita esporádicamente. Para terminar, me gustaría citar a Paul Valéry cuando advierte que hay dos peligros que acechan al mundo, el orden y el desorden. Con ello quiere reflejar una preocupación por una sociedad, por un mundo en donde existe el caos. Y necesariamente una de nuestras tareas es hacerle frente al caos. Coincidencialmente, aunque es muy posible que estemos equivocados, se piensa que el cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas en su conformación y al mismo tiempo la galaxia se caracteriza por la existencia de 100.000 millones de estrellas. Es posible que el cerebro humano y el universo tengan una conexión más allá de lo que nos parece evidente. Hoy por hoy existe una tendencia hacia estudiar los aspectos relacionados con las neurociencias, no solamente en economía, sino por ejemplo en la política. Hoy se habla de la neuropolítica, también se habla de las neurofinanzas, del neuromarketing y en general de la neuroeconomía. Pero el peligro que corremos hoy es que lo estudiemos solamente en función de darle satisfacción al mercado.
y que nos olvidemos de que el propósito de la educación es un propósito que ya lo señalaban los pensadores griegos y algunos contemporáneos, y es que la educación tiene que ver con el futuro no solamente de la humanidad, sino también con el futuro de las otras especies, del mundo circundante y de la armonía que tenemos con el universo. Muchas gracias a todos.